Antídoto, Jeff Carlson, 16. Civil, aunque también había tropas asignadas al trabajo. Llegas tarde, dijo el soldado, señalando colina abajo, al oeste. Vi a algunos de sus hombres llevando cajas hace una hora, más o menos. Gracias, dijo Ruth, y se marchó de allí. Estaban soltando las primeras ratas en el casco antiguo de la ciudad con la esperanza de que los monstruitos se reprodujeran y continuaran a lo largo de la división continental, limpiando la zona de enjambres de bichos. Era una idea insólita, pero necesaria. Las ratas sabían adaptarse y eran muy astutas, lo que las hacía perfectas para acabar con los insectos. Los pájaros también serían perfectos, si Cam y los suyos conseguían algún día cazar e inocular a la cantidad suficiente. Ruth ya sabía que podía hacer algunas mejoras a la vacuna. Había empezado a trabajar con nuevos modelos de sensores que incrementarían el ratio de objetivos que había que aniquilar, pero, por insistencia de Shaw, dejó de lado sus teorías para construir y multiplicar los cultivos del copo de nieve. Allí no había lugar para dilemas morales, el mundo no podía esperar. Los Estados Unidos necesitaban nuevas armas, porque los aviones y satélites espía mostraban que los rusos ya casi habían llegado a los 50.000 soldados en tierra, junto con la mitad de esa cantidad de personal de apoyo y refugiados. Era difícil hacer la distinción. Durante su interminable lucha en Oriente Medio, la población rusa se había convertido en una máquina de guerra, con todo el mundo preparado para el combate. Los interceptores de los Estados Unidos y Canadá habían empezado a tener más suerte atacando a los transportes rusos antes de que llegaran a la costa, pero los invasores volaban ahora desde todas direcciones, bajando desde el Ártico y el mar de Bering, subiendo desde el Pacífico Sur, y además podían aterrizar en cualquier sitio, no solo en las montañas. Sus aviones se escondían, alzaban el vuelo y volvían a esconderse, engañando a los radares y perseguidores norteamericanos. Dos de los cabecillas de la infantería rusa habían entrado en Nevada mientras California ardía. Incendios descontrolados asolaban los bosques enfermos, lo que dificultaba la invasión, pero les proporcionaba cierta cobertura. Ruth había visto fotos de las irrupciones en tierra americana. Se sentó un par de veces con los generales y los agentes civiles para discutir los parámetros de la vacuna y qué tipo de bajas podría esperar el enemigo. Ruth estimó que las pérdidas de los rusos a corto plazo serían del 5%. Durante cierto periodo de tiempo, si la tecnología no mejoraba, era evidente que la guerra interna entre la vacuna y la plaga comportaría traumas y muertes muy significativas, pero los invasores solo se sentirían incómodos. Exceptuando aquellos que se hallaran en un punto de concentración, la mayoría sufriría solo pequeñas hemorragias y erupciones de sarpullidos. A veces, algún individuo desafortunado podría experimentar hemorragia ocular o asfixia, puede que incluso un paro cardíaco, lo que sería muy problemático si esa persona fuera un piloto o un conductor que de pronto se viera incapacitado. Los rusos estaban dispuestos a pagar ese precio. Su avance era escalonado, pero ya se habían adueñado de cientos de kilómetros, absorbiendo ciudades muertas y aeropuertos, motorizando rápidamente sus tropas con vehículos abandonados y armamento estadounidense. También debían de haber usado la vacuna como promesa para conseguir refuerzos. La red americano-canadiense había detectado grandes caravanas de aviones chinos cruzando el Pacífico para reforzar a las tropas rusas. Les siguieron enormes flotas navales. El enemigo ya se había hecho con agua y habían atacado el pequeño puesto de avanzada del monte Mauna Loa durante el apagón del pulso electromagnético, arriesgándose a alertar a las unidades de tierra firme. Las islas eran un peldaño magnífico. Seguramente, los chinos no tuvieron que pensárselo dos veces. Con la vacuna, podrían ganar su batalla en el Himalaya al mismo tiempo que ayudaban a los rusos a conquistar la industrializada Norteamérica, con sus ricas tierras agrícolas y sus bases militares. Los nuevos aliados podrían repartírselo todo como desearan, a menos que Ruth los detuviera. El copo de nieve podía ser la única forma de las fuerzas americano-canadienses para recuperar el oeste. O eso, o arrasar el área con ataques nucleares. Ella lo había hecho. Sabía exactamente cómo mataba el copo de nieve, pero lo reconstruyó con la misma voluntad ciega que una rata en una trampa. Ni siquiera sintió que fuera su propia decisión.
Millones de personas necesitaban el poder del arma para sobrevivir. Otros millones más morirían. El holocausto sería siempre responsabilidad suya, pero también lo serían las vidas que habría salvado. La culpa tenía todo lo que hacía, y había afectado a su sueño. Le hacía mantener las distancias con Cam incluso cuando más lo necesitaba. El copo de nieve era más una especie de reacción química que una máquina. Originalmente era uno de los muchos nanos desarrollados por los científicos de Leadville, un nano antinanos creado para destruir la plaga. Compuesto por moléculas de oxígeno y carbono pesado, el copo de nieve pretendía deshabilitar los nanos rivales convirtiendo la plaga en grupos no funcionales. Cada conjunto se recombinaría alrededor del original y se desharía de más de los cúmulos artificiales, lo que atraería más plaga y se repetiría todo de nuevo. El creador, LaSalle, llamó al proceso Nevada, pero jamás fue capaz de limitarlo o regularlo siquiera. El copo de nieve destrozaba todas las estructuras orgánicas. Una simple voluta del mismo liquidaría a todos los seres vivos de cientos de metros a la redonda. Personas, insectos, plantas, incluso los microbios y las bacterias. Por suerte, la reacción en cadena se rompería en un instante. Los copos de nieve tendían a tomar unos de otros así como de masa externa, con lo que quedaban recubiertos de carbono de su propia fabricación. Cultivarlo era una tarea extremadamente delicada, y por eso le habían donado a Ruth uno de los pocos trajes de aislamiento de Grand Lake. Un simple error podía matarla, pero el copo de nieve no atacaba la goma ni el cristal. Se vio forzada a empezar desde el principio. El registro de datos incluía notas e información robadas de Leadville, pero los archivos de LaSalle eran inaccesibles. No importaba, su memoria era casi fotográfica y le había ayudado con los primeros modelos de su retoño. De hecho, después de que el Consejo Presidencial se diera cuenta de su verdadero potencial, el senador Kendricks intentó reclutar a Ruth para el grupo de LaSalle con la amenaza de perder una nueva carrera armamentística contra los chinos. Al mismo tiempo, James Hollister insistió en que los asiáticos iban años por detrás de las investigaciones estadounidenses. Ruth ya no sabía a quién debía creer. Por sí misma, la nueva tecnología a la que llamaba fantasma era prueba suficiente de que otros científicos seguían trabajando en la misma dirección. Había empezado la guerra nanotecnológica, casi desapercibida por el conflicto principal. Ruth tenía miedo de que ya hubieran perdido. Los cientos de personas enfermas de las tiendas médicas, los miles de otros que habían muerto sin diagnóstico en el largo invierno, ¿cuántas de esas bajas se podrían atribuir a algún efecto aún desconocido del fantasma? En 3 días había pasado menos de 3 horas intentando mejorar la vacuna. El resto del tiempo lo había invertido en preparar un genocida. Era tedioso tener que montar el copo de nieve a mano sin el equipo adecuado, y fracasó en sus primeros 4 intentos, debido al desequilibrio por mantener su propósito. Finalmente, consiguió un único copo de nieve operativo y lo guardó en una placa de Petri, exponiéndolo con cuidado a un manojo de hierbajos que había dentro de un recipiente de cristal más grande. Hacer que se reprodujera era así de fácil. Los hierbajos se desintegraron y de pronto Ruth tuvo a su disposición trillones de máquinas asesinas, aunque muchos de estos copos de nieve estaban muertos o tenían la mitad de potencia. Ruth tuvo que descartar unos 200 antes de marcharse esquivando todo el desastre que allí había, pero durante aquel tiempo encontró 7 copos de nieve más que estaban bien. Cada uno de ellos fue aislado en una placa de Petri. Luego expuso también a aquellos 7, para más tarde dividir los 8 cristales en cientos de pequeños viales. Eran bombas de racimo, tenía unos 50 preparados. Se dio cuenta de que el copo de nieve también sería efectivo para detener los incendios masivos del oeste. Si dispersaban los nanos en la línea de frente de las llamas, reducirían el infierno al agotar su combustible. Puede que incluso tuvieran otros usos pacíficos. De momento, necesitaba el copo de nieve para estudiarlo. Deseó poder diseñar algo para proteger a la gente de él, como un nano antinanos, pero aquello era algo demasiado básico. No había nada que Ruth pudiera imaginar, aún no. Con el tiempo, diseñaría un supernano capaz de proteger a una persona de cualquier cosa, incluso de una bala. Sería una forma de inmortalidad, un sistema inmunológico potenciado capaz de mantener la buena salud.
Y lo más importante para Ruth sería la increíble tecnología que salvaría a Cam, usando las huellas de Swan para restaurar su cuerpo y sanar completamente sus heridas. Lo encontró donde el soldado le había dicho, caminando por el ancho valle donde una vez se había alzado la ciudad. Huellas y marcas de neumáticos se apelotonaban a cientos en las laderas. El lodo caía sobre la tierra estéril. Los vehículos se amontonaban por todas partes, coches y camiones que se habían inundado o quedado sin combustible durante la primera primavera de la subida. Ahora eran carcasas vacías. Les habían arrancado todo. Asientos, cinturones, capós, puertas, parachoques, la necesidad de materiales de construcción había sido importante. Más lejos, lo único que quedaba de la ciudad eran las esquinas y las líneas de sus cimientos y calles, un pequeño laberinto de plazas colocado contra la irregular orilla del lago. Todavía quedaban muchas estructuras de cemento, así como los recintos de sus 3 gasolineras, pero todo lo que fuera madera, ladrillo o metal había desaparecido. Ruth se sintió desamparada. Estaba preocupada por las decisiones que había tomado. Por un momento, tuvo la oportunidad de irse con Cam, pero prefirió quedarse con el trabajo. Era la misma decisión que siempre había tomado, incluso cuando una escasa hora juntos la hubiera dejado descansada y más concentrada. No quería morir sola. El sol había caído de su elevada posición al mediodía en un cielo borrascoso lleno de estelas de avión. Los helicópteros resonaban en algún lugar al norte, y Ruth se preguntó qué haría si la guerra caía de pronto sobre ellos. Correr, pensó. Correr con él sin detenernos. Había más de una docena de personas con Cam, pero Ruth lo reconoció por su forma de moverse, aunque llevaba el cuerpo cargado de equipo. Se cargó al hombro un saco de red. También llevaba una mochila, y tenía unos guantes de cuero enganchados en el cinturón. El pecho se le aligeró al verlo tan claramente en su elemento. Cam se reía con una mujer joven. Ruth frunció el ceño. Había estado esperando casi una hora, sosteniendo su piedra en la mano izquierda, presionando su arenosa superficie contra la tierna piel de su palma. Podría haber bajado a buscarle en vez de quedarse allí pensando, pero estaba segura de que él hubiera tomado la misma decisión, ser paciente, no arriesgarse a contraer la infección. Ruth se metió la piedra en el bolsillo del pantalón y fue a su encuentro, colocando la mano sobre el flequillo cuando el viento sopló contra su chaqueta y su pelo rizado. Necesitaba un peluquero. Cuando le crecía demasiado el pelo, se le erizaba y la hacía parecerse a Jimi Hendrix, algo nada halagador. Aún así, cuidarse el pelo no iba con ella, y lo sabía. Cam lo llamó. Él no reaccionó. Tenía el viento de cara y Cam caminaba en medio del andrajoso grupo, andrajoso pero con buena salud. Sus voces resonaban con la satisfacción del trabajo bien hecho. Cam solo se dirigió a uno de ellos, a Jason Barrett. La próxima vez procura dejar solo la caja, le dijo. La muy cabrona no se hubiera acercado a mí, y lo sabes, dijo a Jason, y Cam rió otra vez. La chica tendría unos 20 y pocos, pensó Ruth. Tenía la boca grande y unos dientes largos que le recordaban la sonrisa de un animal. Tenía la piel estropeada. La mayor parte estaba quemada por el sol, pero también veía zonas donde la plaga había actuado, sobre todo en su mejilla izquierda. Su cabello rubio estaba decolorado hasta parecer casi blanco por la acción del sol. Ruth solo la conocía porque Allison era una de los alcaldes elegidos en los campos de refugiados. Tras su segundo encuentro con el gobernador Shaw, Allison y otras 3 personas interceptaron a su escolta gritando como furias, exigiendo información. Shaw no los destituyó, sino que les presentó a Ruth y se paró a contestar sus preguntas. Los refugiados solo tenían cierto peso en razón de su número, y Ruth sospechaba que los alcaldes habían sido un factor importante para que Grand Lake aguantase hasta el momento. Por ejemplo, el proyecto de captura y liberación de animales había sido una genialidad. Mostraba la capacidad de mirar hacia adelante en vez de dejar que los problemas los cegaran. Allison era fuerte e inteligente, igual que Cam. Como las ratas, pensó Ruth, pero aquello era una falta de respeto. Se obligó a sonreír según se le acercaba el grupo de trabajo, con Allison y Cam en el centro. No había dejado de mirarse. Fue Allison quien se dio cuenta primero de su presencia. Hola, dijo Ruth. Cam vaciló.
Su lenguaje corporal hacia Allison era calmado y abierto, pero sus ojos se abrieron contrariados. Era un cambio complejo, y Ruth no perdió detalle de ninguno de sus gestos. «Ruth, ¿qué haces aquí?», dijo él. «Te necesito un momento». Está bien, dejó en el suelo las trampas y los guantes. Que no la hubiera reprendido por ir allí la hizo sentir mejor. Todavía podían confiar el uno en el otro, sin importar por qué. Ruth lo cogió del brazo y lo llevó a un lado, mirando a Allison para asegurarse de que no los seguía. ¡Qué estupidez! Si ella y Cam se hubieran tocado, si se hubieran acostado, Ruth tendría que hacerle un análisis a Allison para comprobar si tenía el fantasma, pero su instinto le decía que tenía que proteger a Cam, y eso significaba mantener en secreto el tema del contagio cuanto más tiempo mejor. Le soltó la manga. Estar cerca de él le evocaba más sentimientos de los que estaba preparada para afrontar en aquel momento, y se alegró de que soplara el viento. Estoy celosa, descubrió, demasiado tarde. Ruth había estado usando muestras de su sangre y de la de él porque eran los portadores originales de la vacuna. Ahora ya se había extendido, pero seguía siendo un buen tema de conversación y una buena excusa para verle. ¿Tienes un problema en el trabajo, no?, dijo Cam, mirándola. Su intuición había dado en el clavo, y Ruth se asustó de repente al pensar en qué más podría ver en ella. ¿Dónde has estado?, preguntó, seria e irritada. Hemos llevado algunas ratas a la ciudad, respondió él. Todavía es posible que, ¿dónde has estado, Cam? Ruth se apretó la muñeca para asegurarse de que atraía su atención, buscando sus ojos marrones. Él le devolvió la mirada, un poco asustado. ¿Fuiste a algún lado en el laboratorio de Sacramento? ¿Abriste algo?, le preguntó. ¿De qué estás hablando? Tienes algo dentro, un nuevo tipo de nano. Puede que sea un arma. Hay algo más aparte de la vacuna y no sé qué es. Que yo, Dios mío. Cam se apartó de ella, tambaleándose. Ruth se movió hacia él, pero este interpuso los brazos entre ambos, mirándose las manos como si pudiera ver las máquinas subatómicas. Sabes que haré todo lo que pueda, dijo Ruth compartiendo su miedo. Era extraño. Sintió una intimidad en el momento muy bienvenida. A un nivel básico, había aprendido a asociar a Cam con la tensión y el dolor, y ahora estaban unidos otra vez por aquellos sentimientos. Sintió dolor por él y le miró a la cara. Era consciente de que sus amigos estaban detrás, y sintió alivio al escuchar las voces y el sonido de sus botas. Estar lejos de ellos solo aumentaba la sensación de reunirse con Cam. ¿Qué recuerdas de Sacramento?, le preguntó. No creo que fuera a ningún sitio donde no fuéramos todos, respondió. Luego, con más convicción, afirmó. No fui, te lo juro. Ruth habló con un tono tranquilo. Ya veremos qué pasa, le dijo. Allison les importunó. Pasó al lado de Ruth, caminando como un gato. La chica iba agazapada, pero mantenía los hombros altos, con las manos preparadas para agarrar o dar un puñetazo. Era una postura que debía de haber aprendido en los campos de refugiados, pensó Ruth, y que la hacía más ligera y capaz. ¿Qué pasa aquí?, dijo Allison. Su voz era desafiante, y Ruth cayó en la provocación sin pensarlo. También necesito una muestra de tu sangre, le dijo intentando asustarla. Allison se limitó a sonreír maliciosamente. ¿Has venido por eso?, le preguntó. Entonces cogió la mano de Cam y apoyó su suéter de manchas azules contra la chaqueta militar de él. Hay un nuevo tipo de nano, dijo Cam, explicándoselo a Allison. Las dos mujeres no dejaron de mirarse. Ruth intentó no mostrar derrota ni respeto en su cara. Allison se mostraba valiente y descarada. De hecho, la chica le recordó a ella misma en sus mejores días, pero ahora ya no tenía esa confianza. Allison estaba impaciente por encontrar una oportunidad para atacarla. Ruth no quería nada. De otro modo, no habría perdido la oportunidad antes de que Cam y Allison empezaran a hablar. Viéndole con la chica le quedó bastante claro. Incluso con su aspecto endurecido, ahora ya no sufría falta de atención por quién era y por lo que había hecho. Ser aceptado era justamente lo que echaba de menos. Y te lo mereces, pensó Ruth. Aún así, se quedó hundida. Cam debía de haber agotado su paciencia con ella durante su largo viaje.
Aquella era la primera vez que supo que se estaba alejando de lo que en realidad deseaba. De algún modo, Ruth supuso que estaba intentando castigarla. Ahora lo veía claro. Su decisión de juntarse con Allison era autodestructiva, porque complicaba su relación con la mujer a la que quería de verdad. Ruth sabía que él la amaba. Encontrar a alguien más, aprovechar aquella oportunidad, era un intento de rechazar a Ruth antes de que ella tuviera la posibilidad de negarse. Pero ella también lo amaba. ¿Es que no se daba cuenta? No dudó de que la atracción que Allison sentía por él fuera verdadera, pero sospechaba de las razones que tenía. Ella siempre buscaría la forma de fortalecer su facción en Grand Lake, y Cam era una celebridad y un superviviente veterano. Aquel era el motivo por el que se había prendado de él. Será mejor que vengáis conmigo, dijo Ruth, mirando detrás de Allison para incluir a los demás miembros del grupo. Chicos, necesito sacaros muestras de sangre antes de que vayáis a ningún lado. Le dio la espalda a Cam, aún aturdido. Ruth sabía lo que tenía que hacer. Un descubrimiento tan importante como el fantasma no se podía dejar para más tarde, así que se encerró 48 horas en el laboratorio haciendo apenas un par de comidas y alguna que otra siesta. ¿Habrían construido los chinos el fantasma? Sabía que en Leadville los informes de inteligencia consideraban el programa de investigación de China como el de más alto nivel después del de la propia Leadville. El año de la plaga había creado mucha confusión, y un pequeño laboratorio de nanotecnología se podía esconder fácilmente. Pero al mismo tiempo, el mundo había quedado reducido a un puñado de islas. Había menos lugares para vigilar. Su lista de competidores era muy corta. China, Brasil, India, Canadá, había un equipo japonés que se había desplazado al monte McKinley, en Alaska, y otro grupo británico que estaba en los Alpes. Todos excepto los chinos se habían proclamado amigos. A pesar de todo, Ruth no pensaba que ninguno de ellos, excepto los chinos, fueran capaces de desarrollar algo como el fantasma, así que debían de ser quienes les amenazaban. Se había equivocado en sus cálculos iniciales. El fantasma era un 15% más pequeño que la vacuna, pero más avanzado. Era una construcción de alto nivel, y en su complejidad, Ruth había sido capaz de discernir los cambios más sutiles. Generaciones. Unas pocas muestras de McCone y sus ayudantes parecían indicar que se había esparcido en pequeñas concentraciones por la población local. A un modelo antiguo le sucedía otro, y posiblemente hubiera más. Allison se lo habría pasado a Cam, y Ruth seguía temiendo que el fantasma solo estuviera esperando a llegar a una concentración crítica antes de aniquilar Grand Lake. ¿Habría infectado a toda la división continental? Shaw le permitió enviar señales de radio a los laboratorios de Canadá, y la respuesta fue negativa. Entonces, ¿de dónde venía aquella tecnología? Ruth también tenía el fantasma. Apareció en su sangre al cuarto día, solo un poco después de la infección de Cam, lo que concordaba con su hipótesis. El recuento en la muestra de Newcombe también era bajo. No eran ellos quienes lo habían llevado a Grand Lake, era Grand Lake la que los había infectado a ellos. Después de aquello, cambió de táctica. Ruth pidió muestras de sangre e información básica a 1 millar de soldados y refugiados, empezando un programa de choque para rastrear los orígenes del fantasma. Durante 2 días más, se dedicó a computarizar los datos con la ayuda del grupo de McCone y decenas de miembros de la plantilla médica. Estaba luchando contra su propia gente. Shaw y los líderes militares la presionaron para crear armas nuevas y mejores, pero ella rechazó el trabajo. Esa no era la prioridad. Deborah Reese se convirtió en una aliada crucial y se ofreció voluntaria para supervisar el trabajo de la sangre. La propia Ruth interrumpió la monitorización de la producción del copo de nieve, pero delegó el trabajo en McCone. La zona de guerra estaba llegando rápidamente a su punto álgido. La flota naval china había llegado a San Diego y a Los Ángeles, y había dispersado a decenas de miles de soldados, unidades armadas y aviones, que operaban en un nuevo frente contra los Estados Unidos. Mientras tanto, los rusos continuaban presionando desde Nevada, y los invasores estaban ganando la batalla por la supremacía aérea.
Las fuerzas aéreas rusas estaban llenas de reliquias y aparatos en mal estado, y los chinos tenían problemas similares, pero incluso a media potencia consiguieron dominar los Estados Unidos, sobre todo mientras los norteamericanos seguían luchando por llevar aviones operativos a posiciones clave. Cada bando intentaba proteger sus aviones y reservas de combustible, incluso si eso significaba enviar cazas a territorio enemigo. Ambas partes se batían para hacerse con los aeropuertos y las antiguas bases estadounidenses, destruyendo algunas de ellas y protegiendo otras, un juego de ajedrez con negociaciones que a veces funcionaban y otras no. Las fuerzas americano-canadienses amenazaron con llevar a cabo ataques nucleares a gran escala contra China y Rusia si los invasores no se retiraban inmediatamente de la costa, pero los chinos juraron que les pagarían con la misma moneda, aplastando la división continental al primer indicio de ataque americano. Debería ser algo insignificante, pero Ruth tuvo que enfrentarse a Allison todas las mañanas mientras este y Cam ayudaban a entregar muestras y datos geográficos de cientos de refugiados. Ruth no podía evitar pensar que Allison y Cam hacían buena pareja, ambos marcados por la guerra, pero aún jóvenes y fuertes, inteligentes y dedicados. Al final, Ruth fue a hablar primero con Allison tras tomar una decisión. La encontró justo después de la puesta de sol. Cam y Allison estaban dentro de una gran tienda colocando una docena de bancos, una pizarra y 4 escritorios para registrar a los refugiados que habían acudido a cambio de una barrita de cereales o una prenda de ropa nueva. Fuera ya había una muchedumbre considerable haciendo cola. Cam estaba mirando un sujetapapeles junto con un médico del ejército. Ruth los pasó de largo. Se sentía mal por la tensión y la falta de sueño, y Allison sonrió al verla. No era un gesto de maldad, la chica sabía que había ganado, y Ruth pensó que solo quería parecer simpática. Era posible que hubiera un mínimo ademán de burla o lástima en la forma que trataba a Ruth por ser mayor, demasiado mayor para Cam. Hola, dijo Allison. Mejor salgamos fuera, dijo Ruth abruptamente. Le molestaba que alguien pudiese estar tan alegre, y obtuvo satisfacción en quitarle la sonrisa de la boca a su competidora. Mierda, dijo la chica. Cam ya nos dijo que podía ser un arma, no, no es eso. Aún no lo sé, dijo Ruth, meneando la cabeza en señal negativa. No tenía derecho a culpar a Allison, pero tenía sus sospechas sobre quién había diseñado el fantasma. Reconoció el trabajo. Cada mecánico tiene su propio estilo, igual que los pintores, los escritores y los músicos. El fantasma no era chino, sino americano. La nueva tecnología pertenecía a Gary LaSalle, y Ruth dijo. Creo que viene de Leadville. La gente de allí debió de acorralar a nuestros amigos antes de que consiguieran llegar a las sierras y así fue como consiguieron la vacuna, lo que significa que pudieron trabajar en un derivado durante al menos una semana antes de que les cayera la bomba encima. Perdona, interrumpió Allison. ¿Quién tiene la vacuna? Ruth se dio cuenta de que no se estaba explicando. Cam lo habría entendido, pero Allison no había estado allí. Necesito tu ayuda, le dijo. Tú mandas, asintió Allison, mirándola fijamente a los ojos. La chica se había dado cuenta al fin del cansancio de Ruth. Había 2 personas más con nosotros que consiguieron salir de Sacramento, dijo Ruth, un soldado y otro científico como yo. Ellos tenían la vacuna, pero los cogieron los de Leadville. De eso hace ya 2 semanas, y Leadville debió de empezar a hacer pruebas y nuevas versiones basadas en esa tecnología. Había 4 cepas diferentes del fantasma. Ruth había conseguido descifrar gran parte del enigma sin conseguir averiguar cuál se suponía que era el objetivo de los nanos. Al mismo tiempo, había identificado, más o menos, 4 puntos de infección que se habían mezclado como restos del ejército de Leadville, ya disuelto y migrado, lejos de la zona cero. El jefe había estado probando en secreto nuevos modelos del fantasma en su propia gente. Se la habían dado a las unidades del frente para ver qué podía pasar, pero el fantasma no era una vacuna perfecta, aunque les habría resultado más fácil mejorar el burdo y rápido trabajo que había hecho Ruth en Sacramento. Los equipos de Leadville nunca habrían dejado la vacuna tal como estaba en aquel momento, sin preocuparse por mejorarla. Ruth lo sabía, existía una vacuna mejor. El equipo y las herramientas de Leadville eran mucho mejores que todo lo que Grand Lake había conseguido comprar o robar.
Leadville contaba también con la experiencia de 50 de los mejores expertos en nanotecnología. Una vacuna que ofreciera total inmunidad contra la plaga habría sido su primera prioridad, pero tal y como se temía, habían debido de quedársela para ellos mismos. Entonces, empezaron a experimentar con otro nano. ¿Qué podía hacer el fantasma? ¿Podría ella recuperar de algún sitio la vacuna mejorada? Ruth nunca sería capaz de igualar su trabajo ni de emularlo en el suyo aunque pasaran años o décadas, pero debía de haber supervivientes de aquel círculo interno o restos moleculares dispersados por la explosión y absorbidos por los refugiados más cercanos. Estaba segura de que podría encontrar otros restos de su manufactura si buscaba bien. Mejor salgamos de aquí, dijo Ruth. Necesito que me ayudes a convencer a Shauk para que me deje marcharme. Necesito escolta, coches y mi equipo. No será fácil, pero puedo hablar con los demás alcaldes. Gracias. Ruth necesitaba seguir el rastro confuso e invisible hacia el sur para ver si podía recuperar el mejor trabajo de la Salle antes de que se perdiera para siempre. No había nadie más que pudiera apreciar e identificar los nanos. ¿Crees que Cam vendrá? Ruth apartó la mirada de la de Allison y habló hacia el suelo. Por fin está seguro, y ahora os tiene a ti y a sus amigos. Allison esperó hasta que Ruth volvió a mirar hacia arriba, y entonces meneó la cabeza y sonrió una vez más. Pero ahora, la sonrisa era triste, y Ruth comprendió que ella también cargaba con su propio rencor. De hecho, Allison se hubiera alegrado de verla marchar. Intenta detenerlo, le contestó Allison. 21, apártate del Pit, dijo Cam apuntando con su carabina al hombre quemado. Detrás de él, la cabo Fosh Tommy apuntaba con su metralleta hacia los hijos del hombre. Estaban en medio de una pequeña muchedumbre. Cam y Fosh Tommy estaban de espaldas contra Jit, con el sargento Wessner situado sobre ellos. Pero Cam echó una ojeada rápida y vio que Wessner se había girado para cubrir el otro lado. En la colina había al menos 70 refugiados. Muchos de ellos se habían reunido en un grupo alrededor del primero de los 3 vehículos, donde Ruth, Deborah y el capitán Park estaban sacando muestras de sangre. Algunos ya se habían alejado con una lata de comida o un suéter limpio como recompensa por cooperar. Pero había otros que se habían negado a prestar su ayuda. El hombre quemado y sus hijos habían alcanzado la parte trasera del segundo jeep para coger todo lo que no se hubiera guardado, hasta que Wessner les dio un par de gritos. Lo necesitamos más que vosotros, dijo el hombre. Apartaos. Cam quitó el seguro de su M4, que hizo un sonido metálico, pero el asaltante se quedó mirando fijamente las cajas de suministros, como convenciéndose de su valía. Fuera. Gritó Cam. Vamos, largo. Vociferó la cabo para ayudarle. En el frente de la columna, 6 soldados escucharon las voces y empezaron a dispersar a la multitud. El ruido de los refugiados era menor, a pesar de que los soldados estaban en inferioridad numérica. Cambio a Deborah coger a una mujer hambrienta para sentarla en su asiento de lona, pero la escuálida mujer la, antídoto, Jeff Carlson, 17. Apartó, gritando. Al mismo tiempo, Ruth se alejó del gentío y sacó la pistola. Buena chica, pensó Cam. Pero el dividir la atención casi lo mata. El hombre de antes había avanzado con un cuchillo, y Fosh Tommy sacó su arma. No. Dijo Cam, agarrando el brazo de Fosh Tommy. La cabo era delgada y de baja estatura. Apenas pesaría unos 50 kilos, pero era rápida como un rayo. Apartó a Cam y volvió a levantar el arma, golpeando las costillas de su compañero con su nariz respingona. Ni se te ocurra moverte, le dijo. Cam cubrió a los 2 chicos con su carabina. Había más gritos al frente de la fila, pero mantuvo la mirada fija en sus caras. Las quemaduras eran por la radiación. Habían estado tan cerca de la explosión que se les estaba cayendo la piel. ¿Dónde estaba la madre de los chicos? ¿Muerta? ¿Escondida? Aquella familia había visto 2 veces el fin del mundo, pero mantenía la determinación de luchar para avanzar hacia el norte, y Cam no quería herirlos. Ya había experimentado antes la sensación de estar mirándose en un espejo. Solo una cadena de suerte y circunstancias varias le había puesto al otro lado del cristal, bien alimentado, de uniforme y armado.
Por favor, marchaos. Cam estaba a punto de llegar allí para cogerles algunas latas de comida, pero Fox Tommy añadió. Tenéis suerte de que no os saquemos las tripas a tiros. La cabo continuó mirándoles incluso después de que se alejaran. Estaba temblando, y Cam sonrió para sus adentros. De todos los hombres y mujeres que se habían ofrecido voluntarios para abandonar Grand Lake, aquella atrevida y pequeña soldado era su favorita. Como muchos de los mejores supervivientes, Fox Tommy poseía ciertas características. Aunque era la única mujer del escuadrón, podía resultar algo cruda, a veces, incluso cruel, como para compensar su pequeño tamaño. Pero Fox Tommy también era muy inteligente, activa y fuerte. De hecho, a veces recordaba a Cam o a Ruth, de la misma forma que lo hacía Allison, excepto que la única historia que compartía con Sarah Fox Tommy era simple y nueva. Estar con Allison lo había cambiado. La imagen que tenía de sí mismo seguía siendo de inseguridad, pero estaba volviendo a recuperar la confianza. Ya no estaba resentido ni asustado, aunque quizá debiera estarlo. No había dado unos primeros pasos dudosos para llevar una vida normal en Grand Lake, solo para terminar abandonándola. Allison se había quedado, y no podía culparla por ello. Tenía otras responsabilidades, se dio cuenta de que su lugar estaba allí. Aquella tarde fue a buscar a Ruth al campamento. Ella levantó la vista de sus planos y Cam miró a izquierda y derecha, sintiendo como si estuviera en un escenario donde todos le miraban. Los tres jeeps estaban aparcados formando un triángulo abierto con aberturas para defensa en cada esquina y en medio de una zona amplia e inclinada llena de piedras y hierba. El espacio interior no tenía más de 10 metros hasta el punto más ancho. 12 personas eran muchas, aunque la mayoría estaban haciendo guardia o dentro de sus sacos de dormir. Cambió al capitán Park y a otro hombre mirándole. Los soldados eran muy curiosos. Habían apostado sus vidas por Ruth y no estaban muy seguros de la relación que tenía Cam con ella. Pero era evidente que estaban juntos, por mucho que él hubiera hecho juramento y llevara su uniforme. Cam era soldado solo de nombre, todavía estaba aprendiendo a desmontar y limpiar su arma, una carabina M4 de calibre 5,56 milímetros. Ya estaba un poco más familiarizado con su antigua Mi-6, que llevaban las tropas de Leadville, como Newcombe. Pero aunque ambos modelos eran similares, Cam nunca había entrenado con ninguna de las dos. La diferencia era sorprendente. Sabía que el año de la plaga había forzado al ejército a hacer uso de antiguas reservas de armas y equipo, pero le sorprendió descubrir que los soldados rebeldes estaban mejor armados incluso que las tropas de la capital, al menos en aquel momento. Muchos de los soldados eran muy cordiales, como Fox Tommy. Todos deseaban enseñarle, pero también querían saber dónde encajaría mejor en el puzzle, igual que él. La mirada de los ojos de Ruth era de cautela, aunque intentaba esconderla con una sonrisa. Hola, le dijo. ¿Cómo estás? Cam se detuvo delante de sus apuntes. Entonces se agachó en el lado más alejado de la montaña de papeles. Ruth empezó a ordenarlo todo. Pareció aliviada de encontrar una excusa para evitar su mirada. Señaló un punto en el mapa. Aún no hemos encontrado nada nuevo, dijo. Aquello no respondía a lo que había preguntado él, pero asintió de todas formas. Ruth movió la cabeza en un afán de negación. Tampoco esperaba descubrir nada. Aún no hemos cubierto suficiente terreno. Tiempo al tiempo, dijo Cam. La puesta de sol tenía esa cualidad de duración que solo se puede ver en las zonas altas. El pelo de Ruth brillaba en el crepúsculo, y cuando miró hacia arriba, sus ojos marrones eran oscuros y hermosos, además de muy serios. Ella merecía algo mejor. Podría haberse quedado en Grand Lake, y Cam se preguntó a qué venía aquella insistencia afirmando que nadie más podía analizar las muestras de sangre en busca de nanos. Ruth seguía castigándose, ¿pero por qué? El viaje había sido duro. Podían bajar de la barrera, pero querían encontrar gente, y la vacuna aún tenía que esparcirse al sur de Grand Lake, excepto en las zonas donde ellos mismos la habían distribuido. No había refugiados en zonas por debajo de los 3000 metros. Aún así, las carreteras estaban repletas de vehículos parados. Estaban cruzando todo el país. En 3 días solo habían avanzado 40 kilómetros, muchos de los cuales fueron serpenteando por el camino.
Hubo una vez donde tuvieron que remolcar los chips por un camino cortado de montaña. En muchas ocasiones tuvieron que dar marcha atrás y encontrar otra vía. No tenían a suficiente gente para enviar a nadie a explorar, e incluso los mejores mapas ya no eran fiables con los barrizales y los campamentos de refugiados que bloqueaban el camino. Evitaron los grupos numerosos. En un par de ocasiones, tuvieron que bajar de la barrera tras ser sorprendidos por chabolistas. Ruth quería tantas muestras de sangre como fuera posible, pero tenían miedo de que los atacaran. El escuadrón llevaba 4 metralletas M60 además de las carabinas, y 2 MAC-10 a las que Tommy llamaba trituradoras de carne. Pero 12 personas nunca serían rivales para un millar. Los suministros que llevaban los convertían en objetivos. Por suerte, consiguieron evitar el boca a boca. Sus vehículos eran una gran ventaja, y casi todas las personas a las que encontraron era la primera vez que sabían de ellos. Su grupo era reducido por varios motivos. Necesitaban llevar suficiente comida y combustible para poder seguir avanzando y también era importante no llamar la atención de los aviones y satélites de Rusia y China. Una caravana grande hubiera sido más visible, y el cielo era una amenaza más grande que cualquiera de los hambrientos supervivientes. Como en la expedición de Sacramento, su escuadrón lo formaban solo oficiales y suboficiales, ningún soldado raso. Tommy y Ballard eran los únicos cabos. Los demás eran sargentos de varios rangos, y John Park y Deborah eran capitanes, aunque estaba claro que Park era quien estaba al mando. Deborah era una forastera como Ruth y Cam. Nunca se alejó de su amiga. La esbelta rubia había estado tomando sus propias notas, pero entonces se levantó, caminó unos pocos pasos y se sentó de nuevo, junto a Ruth. ¿Puedo hablar contigo del segundo grupo de hoy?, le preguntó, interrumpiendo lo que fuese que Cam estuviera diciendo. Lo ha hecho a propósito, pensó este. Deborah había estado escribiendo en silencio durante unos 20 minutos. Solo se había acercado ahora que él había ido a hablar con Ruth. ¿Había pasado por alto alguna señal? Ruth podría haber mirado atrás y ver los ojos de Deborah, pero, no. Ruth contestó a su amiga moviendo la cabeza afirmativamente, pero se giró hacia Cam y le ofreció una mirada de disculpa. Ella quería aprovechar la oportunidad de hablar con él, aunque la pusiera nerviosa. Cam reprobó con la mirada a las dos mujeres, su rivalidad con Deborah estaba empeorando. 4 de aquellos refugiados dijeron que venían del este, dijo Deborah, señalando su cuaderno de notas. ¿Quieres que ponga sus muestras con las del primer grupo? Ni hablar, respondió Ruth. Pero haz un subconjunto, que haya una referencia cruzada. De acuerdo. Y todos los del sur tienen prioridad, ¿no? Exacto. El trabajo de Deborah se hizo más difícil cuando recogieron por la tarde. Mantener organizadas las muestras era vital para su misión, pero no era por eso que intervino. Los dos llevaban meses compitiendo por una luz. Cam había visto el mismo efecto polarizante entre él y Mark Newcombe. Deborah estaba allí para proteger a Ruth. Su motivación era muy parecida a la suya. Estar con Ruth era una oportunidad de compartir su increíble sentido del propósito. Iré a prepararme para mi turno, dijo. En parte era verdad. Se levantó y Ruth hizo lo mismo. ¿Estás? Empezó, pero Cam la detuvo. Tranquila, tienes mucho trabajo que hacer. Su cara mostraba una expresión vacilante, pero asintió. Ni siquiera había sacado aún el microscopio. La noche anterior había pasado horas para mirar apenas una veintena de muestras, acurrucada bajo el brillo plateado de una manta térmica para esconder la luz que usaba, y ese día había acumulado 31 viales de sangre. Al día siguiente tendría más. El trabajo ya era demasiado para ella, incluso con Deborah y el capitán Park como ayudantes. Ruth era demasiado rigurosa con su investigación. Cam hubiera tomado la mitad de muestras y doblado la duración del viaje, pero a ella le aterrorizaba la idea de perder alguna pista. Podía sonar perverso, pero Cam se preguntó si se sentiría decepcionada por no ser la responsable de los avances que habían hecho crecer tanto la nanotecnología. La vida no era como la televisión, donde todos los logros pertenecían solo al héroe. A veces solo se podía reaccionar ante los éxitos de los demás. Ellos ya habían visto suficientes giros y sorpresas para saber que era cierto.
Cam pensó que Ruth había aprendido a no dejar que su propio ego la perjudicase, pero, a pesar de todo, estaba claro que estaba jugando a superar el trabajo de otros, cuando durante gran parte de su carrera ella había sido la mejor. Debía de ser duro, así que se limitó a sonreírle. Ven a sentarte conmigo en el desayuno, le dijo a Cam. Si puedo. Cam también era importante para el trabajo. Montaba guardia en turnos de 3 horas como hacían los demás soldados, apoyaba al equipo y contribuía a sus planes, siempre cambiantes. Si hubieran tenido un poco de intimidad, hubiese dicho algo más. Ya sabes por qué estoy aquí, pensó, pero Deborah se movió al lado de Ruth con la barbilla alzada, en esa pose agresiva que siempre hacía, así que Cam sonrió otra vez y se marchó. Deborah no tenía un buen concepto de él. Sus pasados no podían ser más diferentes. Las clases básicas de primeros auxilios a las que había asistido antes de la plaga no eran nada comparadas con los años de educación de ella, y estaba claro que él no era un buen libro si lo juzgaban por la tapa. El corte de pelo y el uniforme solo habían hecho más visibles sus cicatrices, mientras que la piel de Deborah era clara e inmaculada, pero la sien y la mejilla izquierda de Ruth aún estaban un poco marcadas por sus largos viajes con máscara y gafas. Se diera cuenta de ello o no, Cam pensó que en cierto grado Deborah estaba tirando de Ruth para evitar que se hiciera como él. Era una buena amiga de Ruth, y a Cam le gustaba por eso, a pesar de que ellos dos no se llevaran bien. Pocos sabían que Deborah Rece podía ser arrogante, incluso grosera, pero en Grand Lake estaba segura y evitaba comportarse de ese modo por el bienestar de todos. Cam seguía preguntándose cuánto se habría acercado Ruth para que no la dejasen marcharse. El gobernador Shaw tampoco quería que Deborah la acompañara, ni las tropas de élite, ni mucho menos que se llevara el microscopio atómico que había pedido. Al final, Ruth lo convenció de que tenía mucho que ganar si tenía éxito en su empresa. Además, había perdido su valor como moneda de cambio. Shaw ya no podía enviarla a los laboratorios de Canadá a cambio de comida o armamento, porque los aliados de Grand Lake los habían declarado en cuarentena. El nano fantasma parecía limitarse a Colorado, y no querían infectarse. Seguían coordinando sus planes militares con Grand Lake, pero ya no se permitía el acceso a los aviones de Colorado aunque les hubieran disparado o se quedaran sin combustible. Las tropas de infantería de Colorado no recibirían refuerzos que no fueran de otras unidades de la misma zona. El gobernador debía de estar desesperado por cambiar ese edicto, y Ruth podía ser muy persuasiva si se lo proponía. En Sacramento, Cam la había visto gritar a 7 hombres armados por no estar de acuerdo con ella, y aquello le hizo pensar en qué le atraería de ella. No había razón para que le pidiera unirse a la expedición excepto que confiara en él, que lo amara. Los soldados eran una escolta de primera, mientras que él solo era un estorbo. Newcombe había rechazado la oferta de ir con ellos. Cam estaba decepcionado, pero no podía guardarle rencor por su decisión. Newcombe se había acomodado en Grand Lake tal como siempre había pretendido, y no tenía el mismo tipo de vínculo con Ruth. Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, ella había elegido a Cam, y este esperaba que lo volviera a hacer si Deborah seguía forzando la situación. Y así lo hizo. A la mañana siguiente, le llegó copos de avena, mientras él ayudaba a Wessner y a Fostomy a cargar las armas en el jeep. Más tarde se atrevió incluso a usar a Jason como excusa para hablar con él sobre sus días en Grand Lake. Ella misma le tomó otra muestra de sangre. Dijo que tenía que controlar el nivel de exposición al tratar con los refugiados, pero Fostomy se dio cuenta de lo que pretendía y dejó que Deborah le sacara sangre al resto del grupo. Fostomy estaba encantada con su lento romance porque era uno de los miembros del equipo, pensó Cam. Controlaba a Ruth porque eso la hacía sentirse mujer. Esta noche esa Ruth te ha estado mirando otra vez, diría Fostomy, ¿o has visto cómo esa Ruth se ha esperado a comer hasta que terminaras de ayudar a Mitchell con las latas de combustible? Y era verdad. Esa Ruth encontraba tiempo para estar con él a pesar de todo, incluso si solo era por unos pocos minutos. Y tenía que ser ella quien se acercara a él, porque el Capitán Parr le daba toda la libertad que quería, mientras que Cam estaba siempre ocupado como miembro del escuadrón. En muchos aspectos, disfrutaba de aquella presión. Los soldados eran una máquina bien engrasada, con un potencial que le había llegado a Cam. Imponían orden y dirección en su mundo, algo sin duda muy loable.
Al quinto día, el terreno sobre la barrera quedó limitado a una pequeña lengua de tierra entre la división continental, forzándoles a ir hacia el oeste por una zona por debajo de los 3000 metros. La autopista 40 corría hacia el este a través de picos escarpados, zigzagueando a través del otro lado de la división y las poblaciones de refugiados que se habían formado por encima de las grandes ciudades como Empire, Lawson y Georgetown, pero la autopista estaba repleta de coches y derrumbamientos varios. Los incendios habían ennegrecido las montañas incluso cuando ya no había nada que quemar excepto musgo y malas hierbas. La ceniza y el polvo se amontonaban en el suelo por doquier, y sonaban bajo los neumáticos y las botas. 3 de los soldados ya llevaban medidores de radiación enganchados a la chaqueta, y el capitán Park tenía un contador Geiger que crepitaba de vez en cuando. Parecía que estaban bordeando una zona donde la radiación se había asentado tras la explosión. Tuvieron suerte de que el viento soplara desde el noroeste, detrás de ellos. Llevaba gran parte del veneno hacia el este, pero la radiación era otra de las razones para ir hacia el oeste desde la división. Pasaron 2 días en un largo y verde valle que cortaba las montañas con un riachuelo que se convertía en un enorme río. Cerca de la zona cero, gran parte de la nieve se había derretido, pero a aquella altura se enfriaba enseguida y volvía a caer en forma de lluvia y aguanieve, aumentando el número de desprendimientos causados por el seísmo. Sus tips chocaban contra los bancos de grava, escombros y madera. Rompieron una de sus 4 palas al cavar un camino por el que seguir avanzando. También encontraron a 3 grupos de supervivientes. El valle miraba hacia el norte y se había librado de la mayor parte del daño. Muchos de los álamos y los abetos seguían en pie y el agua corría clara. No había nada en aquel lugar que atrajera a la guerra, solo a la naturaleza. Finalmente consiguieron llegar hasta el paso de Ute, donde la autopista 9 llevaba al sur hacia la Interestatal 70. En aquel punto, la explosión había volcado miles de coches, convirtiéndolos en viejos amasijos de metal. La carretera era un caos de cristales rotos y manchurrones de herrumbre y pintura, con lo que el capitán Park decidió llevarlos por el norte en vez de seguir la autopista hacia Leadville. Prefirió no meterse más en la zona de la explosión. Las pocas protestas de Ruth fueron débiles y confusas. Bajo la piel quemada, la doctora tenía la cara demacrada por el cansancio. Había estado trabajando varias noches seguidas con el microscopio atómico, e intentaba dormir durante el día, mientras estaban en movimiento, pero era como dormir sobre el lomo de un elefante. Los tips daban saltos y brincos en el suelo rocoso, parándose y volviendo a arrancar cada vez que los soldados bajaban para apartar rocas del camino. Ruth estaba agotada, y eso que había llevado su piedra a todas partes. Pensaba que había fallado. 2 de los grupos de refugiados que se habían encontrado en el valle estaban limpios. Ellos mismos habían infectado a aquella pobre gente. Sí, ella misma les había dado la vacuna, pero al coste de inocularles también el fantasma. No podíamos haberlo sabido, le dijo Cam. Ruth hizo una mueca y meneó la cabeza. Parecía que habían perdido el rastro. Se les agotaba el tiempo. Las transmisiones abiertas de Grand Lake avisaban constantemente a las fuerzas americanas de la actividad enemiga, y las unidades armadas de China habían entrado en Colorado. Los chinos habían tomado el sur de California y gran parte de Arizona con relativa facilidad. No había nadie que se les opusiera excepto las pequeñas poblaciones de los pocos picos al este de Los Ángeles, con las que acababan rápidamente. El ejército chino contaba con al menos 150.000 soldados, pilotos, mecánicos y artilleros, y las flotas navales aumentaban mucho más esa cantidad. Las interestatales 40 y 70 se habían convertido en cuerdas de salvamento para los invasores. A bajas alturas, los caminos eran más claros, excepto donde los cazas estadounidenses habían destruido los puentes y los pasos elevados. Los aviones de ambas facciones combatían sobre el desierto, mientras, más abajo, los ingenieros de combate chinos luchaban por mover sus camiones y vehículos acorazados por los caminos cortados. El ejército chino también tenía que vérselas con los clásicos puntos de concentración. Había enormes reductos de la plaga en las afueras de Los Ángeles, que había infectado sus reservas, aplastando así su vacuna. En la frontera de Arizona, el río Colorado estaba también plagado de enanos.
La vigilancia estadounidense calculó en miles las bajas enemigas, y el mando norteamericano se esforzó por enviar al invasor a esas zonas mortales. Los chinos no podían aminorar la marcha, también tenían que vérselas con los insectos y el calor del desierto. Su mejor estrategia era aprovechar el momento y avanzar rápido. Saquearon cada ciudad y base militar a su alcance, y se hicieron con una pequeña riqueza con lo obtenido, despilfarrando combustible y munición. Flagstaff solo aguantó 5 días. Mientras Cam y Ruth estaban en el valle al oeste de la división continental, los chinos se hicieron con el control de Arizona y volvieron en plena forma a las rocosas. El Gran Cañón servía como línea defensiva. Aquella brecha en la tierra, tan antigua y profunda, se extendía a lo largo de cientos de kilómetros a través de Nevada, Arizona y Utah, y no hubo un solo puente o presa que sobreviviera a los ataques de los estadounidenses. La estrategia dividió a los chinos. El enemigo podía proporcionar apoyo aéreo cruzando todo el sureste, pero los generales habían tenido que tomar la decisión de seguir hacia Las Vegas, en la boca del cañón, donde sus ejércitos ya no serían capaces de encontrarse el uno con el otro. Los rusos les ayudaron en Utah, aniquilando los mayores puestos de avanzada de los norteamericanos en las montañas al este de Salt Lake, pero el enemigo se frenó allí. La Interestatal 70 corría hacia el norte desde Las Vegas y seguía recto hacia otras zonas elevadas durante un centenar de kilómetros antes de dividirse en una serie de pasos y girar al este hacia Colorado. La avanzada china atacaba a cada paso que daba. Seguramente, si hubieran intentado cargar de frente, hubiesen tenido éxito, aunque con muchas bajas. Pero el grupo chino del norte no quería tener Utah a la espalda mientras asaltaban Colorado. Parecía que se estaban preparando para una larga batalla. Las fuerzas del sur se dirigieron a Colorado por todas las pequeñas autovías a las que pudieron acceder, esparciéndose hacia el norte y el este según las carreteras se alejaban de la enorme masa que representaba la cara frontal de las rocosas. Grupos de bombarderos salieron de Canadá, Montana y Wyoming para atacar a los rusos y a los chinos por la retaguardia. Helicópteros de combate partieron de Nuevo México y hostigaron a los chinos en Arizona, pero estaban tan ocupados con su ofensiva que algunas pequeñas embarcaciones chinas consiguieron llegar a las costas de Florida y Texas, y empezaron a llevar a cabo sus propios ataques, sorprendiendo a las fuerzas estadounidenses por la espalda. Los ejércitos de Colorado seguían en posesión de Grand Junction, situado al lado de la Interestatal 70, cerca de la frontera de Utah. Todos los aeródromos importantes de Durango, Telluride y Montrose habían caído. Los chinos aseguraron rápidamente su toma de la parte sur del estado, y Cam agradeció de nuevo el insignificante tamaño de su grupo. Todos los días pasaban jets sobre sus cabezas. Lo más frecuente era oír aviones a lo lejos o ver estelas o brillantes puntos metálicos. Si fueran descubiertos por un caza enemigo, estarían muertos en apenas unos segundos. Había informes que comentaban las intrusiones de los chinos en campos de refugiados solo para crear más caos, usando la munición en objetivos no militares porque los supervivientes corrían a buscar la protección de las bases del ejército, donde no hacían más que estorbar a los soldados y los pilotos. Por desgracia, la mayoría de las personas que quedaban en aquella parte de Colorado aún no había recibido la vacuna. Grant Eagle había transportado a todo el personal militar de los Estados Unidos y Canadá, escaneando concienzudamente los viales de sangre en busca del nano fantasma. Soldados de todas partes esparcían la vacuna si podían a los refugiados cercanos, pero el escuadrón de Cam ya no vio a nadie durante día y medio según giraban al oeste y luego al sur otra vez, bajo la barrera. La Interestatal 70 pasaba cerca del punto muerto que cruzaba el centro del estado. Llegar hasta allí era su prioridad principal. El capitán Park pensaba avanzar por la carretera del pueblo de Wolcott, al oeste, y luego seguir de nuevo hacia el sur por sucias carreteras y caminos mientras intentaban bajar de altitud. Sabían que había una gran concentración de infantería americana y unidades acorazadas en la zona, coordinadas bajo el mando de Grand Lake. Al oeste de Leadville, las montañas que rodeaban la una vez famosa ciudad de esquí de Aspen se habían convertido en una fortificación contra los chinos. Ruth esperaba encontrar allí la respuesta. Si no, la expedición sería un fracaso. Todo se reducía a si sus sospechas eran ciertas o no.
Pero si, por ejemplo, Leadville hubiera probado los nanos solo en sus tropas de la frontera norte, habrían hecho todo aquel camino para nada. No habría una vacuna perfecta. No tendrían explicación para el nano fantasma y Ruth se quedaría más sola que nunca, como la última gran científica de los Estados Unidos. Animó a sus compañeros y luego se disculpó. Se había obsesionado con los mapas incluso cuando ya no habían recogido más muestras desde el paso de Ute. Cam intentó besarla aquella noche pero Ruth le cogió de la chaqueta, usando el brazo como pistón, empujándolo hacia atrás. Aunque primero tiró de él para acercarlo y abrió la boca, Cam estaba seguro. Ruth estaba hecha un lío, agotada e insegura. Cam nunca lo había sentido tan claramente. Entonces supo que había hecho bien en ir. Los soldados eran muy entregados, pero lo que Ruth necesitaba eran amigos, no solo protectores. Cam lamentó que cada vez tuviera más trabajo. No tenían tiempo ni intimidad para hablar de lo que fuera que estuviera pasando entre ellos, y ella no se relajaría hasta que encontraran los últimos restos del ejército de Leadville. Por desgracia, Wolcott era un pantano. La ciudad se asentaba en un empinado canal que corría por todo el río Eagle. Los seísmos y las inundaciones habían convertido aquel hermoso lugar en un lago lleno de lodo. Era 27 de junio. Su única posibilidad era volver atrás e intentar avanzar por el este, donde se habían dado de bruces con un punto caliente de la plaga mientras remolcaban los jeeps por un terraplén. Ballard estaba distraído, y se había infectado la oreja y las manos. Se le enganchó la manga en el cable de remolque y el torno le dio en el hombro justo antes de que Parlo parara. Escapar de la plaga de máquinas debía ser su prioridad. Ballard lanzó varios improperios, maldiciéndose a sí mismo. Deborah y el sargento Steele colocaron bien la articulación en una exuberante colina llena de flores blancas y amarillas. Cam se las quedó mirando. Aquel sitio parecía completamente ajeno al enorme conflicto que existía entre hombres y máquinas, e imaginó que debía de haber otros lugares así en otras partes del país, incluso más allá de las líneas enemigas. El pensamiento lo puso triste y furioso. Ojalá solo hubiéramos compartido la vacuna, pensó. Habría llegado la guerra a ese punto por aquella decisión. Incluso si Ruth tenía éxito, aunque desarrollara una vacuna perfecta, eso no parecía suficiente para tener ventaja sobre los chinos. Cam no veía final al conflicto. Se quedaron en el prado para comer. Sacaron latas de jamón y algunas raíces frescas a la vez que oían el eco del ruido en las montañas. Fuego de artillería. Cam miró el cielo, pero no vio nada, ni humo ni movimiento. La guerra seguía oculta en el oeste, pero se acercaba cada vez más según avanzaban por el país. Park esperaba tardar al menos otro día más hasta llegar al borde norte del grupo de Aspen. Solo estaban a 10 kilómetros de la zona segura más cercana, una base en Silent Mountain, pero no avanzaban más rápido de lo que una persona podía caminar. El terreno era muy abrupto. Park estaba siempre atento a la radio, intercambiando coordenadas con las unidades del flanco y pidiendo información sobre los chinos. Podía solicitar apoyo aéreo si fuera necesario, y si es que había tiempo, pero hasta que llegaron al valle de Aspen, no tuvieron a nadie en quien confiar excepto ellos mismos. Pero en la mañana del 28, aquello no fue suficiente. La colina estalló en geysers de fuego y polvo. 4 o 5 explosiones aparecieron de la nada, rodeando a los jeeps de luz y calor. Las explosiones parecían llegar juntas como dos gigantes borrachos bailando cerca de los vehículos y volviendo atrás. Uno de los jeeps quedó volcado. El del Capitán Park. El de Ruth. En el tercer jeep, separado de los demás por las cortinas de escombros, Cam perdió la pista de los dos vehículos que había delante de él. No escuchaba nada por los impactos, pero advertía las rocas y la tierra que chocaban contra el coche. El capó se levantó y bajó de nuevo, pero ahora era un trozo de metal abollado. En el asiento del conductor, Wesned cayó a un lado cuando algo le dio en la cabeza. Cam estaba atrapado de brazos y pecho, pero otro hombre lo cubrió para evitar que se hiciera daño, incluso cuando el parabrisas explotó. Trozos de guardabarros y metralla varia golpearon lo que quedaba del capó. Wesner también recibió el impacto de parte de los escombros. Todavía estaba vivo. Tocó sin fuerzas el volante mientras Cam presionaba la herida que tenía en el cuello, intentando detener la hemorragia. «Salid de aquí»,
gritó Fosh Tommy, justo detrás de Cam en el asiento trasero. Sonaba como si estuviera en el fondo de un pozo, y no fue hasta que saltó de su sitio que Cam se dio cuenta de que ya no se movían. Tenía los tímpanos a punto de explotar. Se había quedado sin equilibrio y se balanceó como si el suelo fuera una ola al bajar del pit, arrastrando a Wessner tras él. Fosh Tommy lo ayudó lo mejor que pudo durante 50 horribles metros, gritando con el esfuerzo. Tenía un corte en la mejilla y también sangre en el pelo, pero aguantó la espalda de Wessner con el brazo. Cam advirtió la presencia de más gente a su izquierda, parcialmente oculta tras el humo y la luz. ¿Eran amigos o tropas enemigas? Ruth pensó. Su nombre era como un pequeño espacio de calma entre todo el pánico. Apresuró la marcha, intentando correr en esa dirección. Fosh Tommy le siguió, pero le dio con la bota en el tobillo y los tres cayeron sobre un montículo de granito, mientras los gigantes seguían atacando a los vehículos. El ruido era ensordecedor. Cam se llevó las manos a las orejas sin pensar, intentando sin éxito bloquear las ondas hipersónicas. La humedad de la mano le hizo acordarse de Wessner. Se giró para presionar otra vez sobre la herida, pero Craig Wessner yacía muerto con la cara